copias. La idea es de que una vez que usted tiene su material de inicio, ya tenga todas sus hojas para todo el proceso, para que no estemos barajeando aquí, jugando cartas con las hojas y hasta luego salen hojas piratas por ahí extrañas. Entonces, para evitar eso, tenga su material, recuerde que ese es de usted, le puede hacer las notas que quiera, vamos llenando algunas de las secciones allí, pero la parte más interesante no es ni siquiera llenar el manual. No venimos aquí a llenar esto. Esto es una ayuda para que usted tenga algo que recordar, a lo que recurrir cuando usted quiera hacer un repaso. Pero no es el objetivo quedarnos acá. No es el objetivo llenar esto. El objetivo es lo que Dios hace en su vida. Le explicábamos que hay una diferencia entre un curso y un proceso. Y esto intenta ser un proceso porque en los procesos lo que nosotros buscamos es que haya cambios en la vida de la persona, en lugar de solo dar información y que no pase nada. Entonces, en este proceso el objetivo no es terminar aquí. El objetivo es que sucedan ciertas cosas en su vida conforme vamos estudiando la palabra juntos. Entonces, esa es la intención. Entiendo que es difícil dar un seguimiento así muy adecuado porque somos varios y no puedo llegar y preguntarle directamente, pero si hubiera esa oportunidad lo haríamos. Iría con usted y le preguntaría a ver qué significa para ti haber aprendido este principio, qué sacaste de tu vida, de esto que aprendimos acá, porque así es como se hace el proceso. Entonces, confío en que ustedes van a tomar su proceso, su material, y van a sacar el jugo que se pueda y lo van a usar de manera adecuada. Vamos a orar, hermanos. Y entramos de lleno con lo que tenemos aquí hasta el día de hoy. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos esta tarde. Quiero orar, Señor, que en el nombre de Jesús, nuestras oraciones, nuestro corazón lleguen a ti esta noche. Venimos aquí reconociendo que tenemos necesidad de ti. No venimos aquí porque ya lo hemos logrado, no venimos aquí porque sabemos todo, ni porque tenemos éxito en todo. Venimos aquí porque te necesitamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Y es un honor clamar a ti y saber que nuestras oraciones son escuchadas. Y ahora queremos venir juntos y estudiar tu palabra para aprender cómo podemos vivir en una victoria constante en nuestra vida espiritual. No queremos victorias de congresos o de campamentos, no queremos victorias de un domingo, queremos una vida de victoria consistente. Y sabemos que tu palabra nos enseña cómo se puede lograr, especialmente si hay ataduras fuertes en nuestra vida, de vicios, de cuestiones arraigadas a veces en nuestra alma, Señor. Queremos venir aquí a que tú trates esas cosas con nosotros y aprender de tu palabra cómo podemos obtener esa victoria. Te doy gracias por mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar aquí, papá. Bendíceles grandemente a través de tu palabra en esta noche, Señor, con sabiduría, con conocimiento, con bendiciones espirituales, pero sobre todo con victoria, Señor. Y los hermanos que están en camino, que vienen en el transporte, que vienen caminando en su vehículo, guárdales para que lleguen con bien, Señor, y podamos reunirnos juntos a estudiar tu palabra. En todo lo que hacemos aquí declaramos que la alabanza y la gloria es solo y únicamente para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, tomen su material, hermanos. Nada más quiero recordarles de qué es de lo que estamos hablando aquí. Estamos explicando que este proceso no funciona para personas que no conocen a Cristo como su Salvador. La palabra bendice a cualquiera que se siente y la escucha, pero es un proceso pensado en personas que ya tenemos una relación con Cristo, y la intención del proceso es darnos a todos las herramientas para poder tener una vida espiritual de victoria consistente. Y concretamente este proceso tiene que ver con las batallas que se pelean en el terreno del área espiritual con la cuestión de los demonios. O sea, muchos dicen, ay, ese es el curso donde hablan de los demonios, ¿no? Y pues sí hablamos de eso, aunque no es principalmente de eso, pero hablamos. Y lo que estudiamos nosotros, si ustedes recuerdan haciendo un resumen de lo que vimos en su página 1, es que la Biblia nos enseña que hay una guerra espiritual. Este es un asunto real. Y la persona que ignora que hay una guerra espiritual ya está en problemas solo por ignorar esa verdad. Si alguien piensa que no hay guerra y dice, no, eso es de locos, o no le hace caso, ya está en problemas. Entonces la Escritura nos ordena a nosotros que tenemos que tener en mente que hay una guerra espiritual, que hay armas para poder vivir en victoria todos los días. Y lo que hacemos es, en lugar de ir
los cristianos con un ministerio de ir con una persona que está siendo atacada por demonios y liberar a la persona y obtener el aplauso y decir, uy, qué chido, se liberó a esa persona y luego nos vamos con el que sigue. En lugar de hacer eso, queremos enseñarle al individuo cómo él o ella puede aprender a vivir en victoria por su propia dependencia de Dios, en lugar de depender de que alguien esté yendo cada semana a orar por él para ayudarlo a liberarse de sus problemas. No sé si me explico. Es como si tienes tú a una persona que sufre este problema de la adicción a las drogas o al alcohol y tiene que estar en un punto de su problema, siempre tiene que estar ayudado por alguien. Y es una persona que en realidad nunca se recupera, porque hasta el punto en que alguien aprende que es su problema, se hace responsable y toma las decisiones para salir del problema, ¿verdad? Nunca va a salir, porque siempre va a estar ocupando un policía que le ayuda a salir de la situación. Y entonces es aquel hombre o mujer que está en drogas, por ejemplo, y siempre tiene que haber alguien con él, porque el día que está solo, cae de nuevo. Esa persona, pues evidentemente no se ha recuperado, ¿verdad? No ha madurado, no ha crecido, está en un problema de adicción. Lo que queremos hacer entonces es, siguiendo ese ejemplo, enseñar a la persona cómo puede ser libre aunque esté solo, aunque el profesional no esté allí con él. En el caso de los demonios, hay un pasaje por ahí que hemos comentado algunas ocasiones en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús habla de que el hombre es como una casa y que hay a veces demonios en esa casa. Y cuando viene alguien y limpia la casa, salen los demonios, esa casa queda limpia, ¿no? Pero después cuando el demonio regresa, si encuentra la casa adornada, barrida y vacía, dice Jesús que trae a otros 7 peores que él y entran y habitan en la casa y el estado de ese hombre vuelve a ser peor. Entonces la idea es de que si somos nosotros como una casa, ¿verdad? Siguiendo ese ejemplo, si somos como una casa, la idea es que cuando venimos a Cristo Él limpia nuestra vida y saca todo lo que no debe estar ahí, pero la clave es que alguien habite esa casa. No somos liberados para que se quede vacía. La idea es que Cristo habite la casa y el problema es que cuando nosotros tenemos un ministerio de liberación, vamos con la gente, liberamos y sacamos los demonios que hay ahí, todas las cosas horribles, las luchas, las guerras con Satanás, pero luego la persona, como no aprende a vivir en victoria, a la siguiente semana pues ya está peor, o ya está otra vez en problemas. Y entonces vuelve a llamar, ¿verdad?, al escuadrón de liberación, y ahí van 7 hermanos a orar por la persona, y a la otra semana van otros 7 hermanos, y a la otra persona van otros 7, a la otra semana. Entonces lo que queremos hacer en este proceso es enseñarnos, aprender cómo mantener una vida de victoria, ¿de acuerdo? Punto número 1 es el inciso A en su página 2. Hablamos de la realidad de la batalla espiritual, platicamos de la guerra espiritual del cristiano, vimos bastantes pasajes bíblicos que nos hablan de que la guerra espiritual es una realidad. Usted la crea o no, es una realidad. No, la verdad, la Biblia no está interesada en decir, es que yo no creo. Hay una guerra espiritual, ¿ok? Y si usted no la cree, usted, decíamos al inicio, ya está en problemas. Entonces, se nos habla de armas, está el texto de 2 Corintios 6, 1 Timoteo 1:18 nos dice que tenemos que ser buenos soldados. Pablo le dice esto a Timoteo. En Tesalonicenses se nos habla de las armas de luz, las armas espirituales, o sea, es una realidad. Ustedes debieron haber escrito la última ocasión allí. Nosotros necesitamos aceptar la verdad bíblica sobre la existencia de una guerra en la que todos estamos involucrados y que vayamos más allá para tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado dentro del ejército. Les explicaba que en este asunto de la guerra espiritual también hay todas las cosas que ves en una guerra, existen pero en el nivel espiritual. Hay cautivos, hay heridos, hay armas, hay estrategias, hay ejércitos con su estructura y sus comandantes, ¿verdad? Y sus generales y capitanes, toda la estructura. Hay, ya mencionamos estrategias, hay sitios, en el sentido de un estado de sitio, cuando llega y se rodea una ciudad y se empieza a oprimir esa ciudad. Hay engaño en la guerra, hay todo lo que tú ves en una guerra física, se puede encontrar su semejanza en una guerra espiritual. Vamos a ver ahora el punto número 2. Si el número 1 fue la guerra espiritual del cristiano, vamos a ver el 2, ¿cuáles son nuestros enemigos espirituales? Vamos a conocer contra quién traes broncas tú. ¿Okay? Dices, no, pero yo no tengo problemas con nadie. Sí los tienes. Los tienes contra alguien que se llama Satanás, que es tu enemigo. ¿Okay?
¿ok? Y contra otra cosa y otra cosa que vamos a ver, por lo menos 3. Nuestros enemigos espirituales, dice tu hoja. El cristiano tiene por lo menos 3 enemigos claramente identificados en la Biblia. Por favor, anótelo. Que son los encargados de hacernos la guerra. Otra vez, algunos de ustedes están muy familiarizados con estas cosas, algunos las van a aprender de cero, ¿no? Entonces, los que ya se la saben, sean pacientes y refrescar esto no nos hace daño. Su objetivo, dice, siempre será el que no logremos la madurez que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Entonces voy a poner aquí la palabra madurez. ¿Vale? Su objetivo siempre será el que no logremos la madurez que Dios quiere para nosotros como sus hijos, y otro, que no llevemos a otros a conocer a Cristo. Voy a usar la palabra compartir. Que no llevemos a otros a conocer a Cristo. Dice enseguida, obviamente, su objetivo más específico es llevarnos al pecado, a desobedecer a Dios, ya que este es uno de los principales impedimentos para la victoria cristiana. Ahora, fíjese bien lo que vamos a explicar aquí. La Biblia nos enseña a nosotros, y voy a tratar de ser lo más conciso que pueda con lo que lo voy a explicar. La Biblia nos enseña a nosotros que una vez que una persona se convierte, y ponemos este punto como el inicio de su vida espiritual, el nuevo nacimiento, esto es apenas el inicio en su vida espiritual, no es la meta de su vida espiritual, es el inicio. Y hay todo un camino que esa persona tiene que recorrer hasta llegar a una meta que está definida en la Biblia para todos nosotros. Nadie está aquí por casualidad, nadie está aquí por accidente. Todos hemos sido creados por Dios y hemos nacido de nuevo con un propósito. Dios tiene una meta para nosotros en mente, tiene un plan. Parte básica de ese plan, aunque aquí en la meta, si nosotros lo hiciéramos más específico, pudiéramos usar la palabra plan. Cuando hablamos nosotros de una meta, estamos hablando de que parte del propósito de Dios para nosotros es lograr la madurez. La madurez, según la Biblia, no es canas, ¿ok? No es años. La madurez no es conocimiento. En una frase, la madurez significa parecernos a Cristo Jesús. Básicamente es ser como Cristo. Eso es lo que significa en la Biblia madurez, llegar a ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es andar en guaraches, ¿verdad?, y caminar en el agua. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Bueno, los guaraches sí, pero lo demás no. Ser como Cristo es la idea, pensar como Él, hablar como Él, reaccionar como Él. Esa es la meta básica para todos los cristianos. Todos, en todo el planeta, en todas las edades, en toda cultura, esa es la meta, ser como Cristo. El plan ya es diferente. A lo mejor Dios quiere que ella sea una cantante, que glorifique su nombre, y que él sea un artista, y que él sea un ingeniero, y que él sea un varón que trabaje en una empresa, y ella una ama de casa. El plan de Dios para cada persona es distinto. Pero la meta, que es ser como Cristo, eso es un patrón para todos. Entonces quiero ubicarlo aquí en algo muy sencillo. Si esta es la meta que Dios nos ha puesto y el plan que Él ha trazado, lo que Él quiere para nosotros, y tenemos un enemigo que de entrada se llama Satanás, sabemos nosotros que Satanás no puede venir y agarrar y robarnos de la familia de Dios y secuestrarnos, ¿no? Es decir, ahora aunque no quieras te vas a ir y te voy a arrastrar a la familia del diablo. No puede hacer eso. Entonces, yo quiero que usted piense cuál será su objetivo. Si nosotros ya somos cristianos y tenemos vida eterna, fíjate, vida eterna, la muerte ya no nos hace. Entonces, ¿cuál será el objetivo de Satanás? ¿O ya nos deja en paz? Una vez que eres cristiano, ¿se olvida de ti? ¿Y está en las cantinas nada más? ¿No? ¿Dónde anda el enemigo? Está trabajando sobre todos nosotros. Pero ¿cuál será su objetivo? Obviamente, evitar que tú llegues aquí. Entonces, ¿esto cómo nos ayuda? Porque mucha gente, los cristianos, ven al enemigo, al diablo, en las cantinas, con una cerveza, ¿verdad? Y piensan que el diablo está invitándote a que termines de borracho. Y ciertamente eso puede ser un problema en mucha gente.
ciertamente, pero quiero que se ubique en que el problema principal con el que luchamos los cristianos no son esos los problemas básicos. El ataque va dirigido a evitar a toda costa que tú madures. Y por lo tanto, como Satanás es un estratega, no es tonto, si hay medios que Dios te ha dejado para que tú madures, ¿dónde creen que atacará Satanás? Satanás es un enemigo, obviamente. ¿Cómo es? ¿Es un enemigo tonto? ¿Es un enemigo que te va a atacar de frente? ¿Cuál es su naturaleza? Engañador, tramposo, ¿verdad? Es el colmo de la maldad. Entonces, si hay medios que Dios ha dejado para que yo llegue a la madurez, Él no va a estar diciendo, no madures, no madures. Él no va a atacar ahí. Él se va a ir a los medios que Dios te ha dado a ti para que tú madures. Entonces, menciónenme algunos medios que Dios nos ha dejado para madurar. Ideas. Leer la Biblia. ¿Qué más? Orar. La oración. La alabanza. La alabanza, la adoración. ¿Qué más? La iglesia local. La iglesia local, o sea, un grupo de personas. ¿Dónde creen que se dan la mayor cantidad de ataques en los cristianos? En esas áreas. Exactamente en esas áreas. Hagamos una encuesta aquí, ¿verdad? ¿Quiénes batallan para orar? Algunos dirán, no, yo oro 4 horas al día, hermano. ¿Verdad? Y con un ojo cerrado y el otro abierto, y luego lo cambio. No, hombre, yo soy bueno. Muchos de nosotros luchamos con eso. La lectura de la palabra, muchos no tienen problema, muchos luchan con eso. En la iglesia, muchos están felices, muchos luchan con eso, porque los ataques del enemigo se ubican acá. Entonces, hay cristianos que quieren luchar acá, haz de cuenta, en este terreno, ¿no? Quieren ir a China a reprender demonios, cuando no se dan cuenta que en su casa están perdiendo la batalla, porque no oran, no leen su Biblia, o terminan enojados después de cada día de trabajo. Terminan así, pero no, su enfoque está en China, ¿no? En ir a reprender ese dragón que tienen los chinos, que tanto les gusta, es un demonio, y quieren irse allá. Y sí, entendemos pues todos los problemas, pero si no ubicamos cuál es el objetivo, como ustedes están escribiendo ahí, el objetivo principal será que no logremos la madurez. Entonces, empiece a ubicarse, hermano. ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde estaba la semana pasada en su madurez espiritual? ¿Dónde estaba hace un año? Y si usted está en el mismo lugar, o peor, usted estaba bien espiritualmente en el 2007, ¿verdad? En el 2007 usted se mide y estaba aquí, y en el 2009 usted está peor espiritualmente hablando, ubique, algo está pasando. Algo está pasando, hay una guerra allí, y no está enfocada en China, en su vida no es allá, el asunto es aquí. Buscar que no se logre madurez. Segunda cosa que el enemigo busca, que yo no comparta o le predique a otros de Cristo, porque eso es sacarlos, ¿verdad?, de la familia del diablo para traerlos a la familia de Dios. Y entonces él va a hacer todo lo que sea posible para evitar que usted hable. Y ya iremos platicando poquito a poquito las estrategias que él usa. La más sencilla, la vergüenza, ¿no? ¿Cómo tú le vas a hablar a tu vecina si no te acuerdas? Y es bueno para sacar cosas de las que ni te acordabas, ¿no? Yo hice eso. ¿No te acuerdas? Hasta una foto te encuentras. Si era yo, ¿verdad? Yo hice eso. Y mira, a veces lo curioso es, la discusión no es si lo hiciste o no. Con que logre el enemigo que te calles, logra su objetivo. Y yo le confieso, o sea, venimos aquí a qué? A exponernos a la palabra. Muchas veces él, por mi vida pasada, logró que nada más yo me callara. O sea, no me fui, ay, mira lo que hice y lo volví a hacer. Eso es ya una cadena de pecados, sino nada más que me callara. ¿Cómo tú le vas a decir? O sea, ¿cómo le vas a decir si no te acuerdas? ¿Cómo tú vas a predicar hoy la Biblia si no te acuerdas? Y entonces saca todas sus estrategias con tal de que no hagan eso. Si el enemigo se centra en eso en la vida de un cristiano, tú puedes ir aprendiendo ahorita sin ver todo lo demás, cómo te puedes defender. Si es el ataque allí, pues sabrás lo importante y esencial que es que tú te defiendas en estas áreas. Esto viene como resultado de esto. Entonces, si tú te enfocas acá, ¿verdad? Pierdes aquí. Muchas veces pasa. Si te enfocas acá, esto va a venir como resultado de estar bien en las cosas básicas. Déjenme explicar a qué nos referimos. Dice, obviamente su objetivo más específico es llevarnos al pecado, a desobedecer a Dios
ya que este es uno de los principales impedimentos para la victoria cristiana. Subrayen por favor la palabra pecado y la palabra desobedecer a Dios. Es esencialmente la misma cosa. Pero ahora vamos a ir explicando poco a poco a qué nos referimos. Nada más subrayenlo así con pluma, con un marcador, lápiz labial, lo que traigan, sirve. Ok, vamos a ver el inciso A. Vamos a ver 3 enemigos. ¿Ok? Ese es el primer enemigo. Se le llama la carne. Ahora, nos vamos a mover por este punto tan rápido o lento como ustedes quieran. Acuérdense que el tiempo es de ustedes, hagan las preguntas que quieran, participen, comenten, lo que quieran. Dice la carne. Básicamente la carne es, escriben, la tendencia dentro de cada persona de actuar de manera independiente de Dios. Actuar de manera independiente de Dios y centrar sus intereses en sí mismo. Pero fíjense cómo lo explicamos después. Repito, tiene que escribir tendencia, actuar, independiente, sí mismo. ¿Es correcto? Sí lo dicté así, ¿verdad? La carne es la parte de nosotros que ha sido entrenada durante toda la vida a vivir, a responder y a reaccionar a todo de manera independiente de Dios. Ok, déjeme hacer un comentario respecto a esto. Cuando hablamos de la carne, un error muy común que se comete cuando leemos las Escrituras incluso, es pensar que cada vez que dice carne en la Biblia, se refiere a la tendencia a pecar. Y entonces cuando leemos Filipenses 1, por ejemplo, que Pablo dice, me es necesario quedar en la carne por causa de ustedes, decimos, oye, a Pablo le gustaba la carne, era carnalón Pablo, ¿no? No era ese el caso. En la Biblia hay dos maneras o dos significados para la palabra carne. Una es carne, ¿verdad? Como usted y yo la vemos, se refiere al cuerpo. Y otra es esta, la tendencia, como lo explicamos allí, dentro de cada persona de actuar de manera independiente de Dios. ¿Te fijas que no estamos diciendo que la carne es lo que me hace ser borracho o lo que me hace ser ladrón o peleonero? Estamos diciendo aquello que nos lleva a actuar de manera independiente de Dios. Entonces, para hacer un examen, es una de esas preguntas que tienen un poquito de truco, pero es para ilustrar el punto. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una persona que es un peleonero, ¿verdad? O peleonera, peleonero. ¿Okay? Y tengo aquí una persona que ora en público. ¿Cuál de los dos podríamos decir, si lo vemos de afuera, que es carnal? ¿Cuál es el carnal? El peleonero. Nuestra primera tendencia correcta es pensar que el peleonero es el carnal. No veríamos nada carnal en alguien que ora en público. Pero si tú ves la definición, Claro, porque pues está orando, ¿no? Pero si ves la definición, alguien podría hacer esto en la carne. solo para creerse mucho. Para impresionarlos, ¿no? Ahora a ver quién lo está viendo y levanta la mano para pantallar y grita y usa palabras que ni él entiende, ¿no? Pero las oyó en algún lado y lo hace para impresionar. Ahora, la actividad es una actividad religiosa, pero si está hecha independiente de Dios, es 100% carnal. ¿Sí me explico? Ahora, el pelonero, pues sí, se nota, ¿no? Pues sí, se le nota la carne, pero una persona, aunque esté en el templo, sentado con su Biblia, y así sonriendo, puede estar en la vil carne, porque es la actitud de vivir independiente de Dios. Es la actitud de yo puedo, no te necesito, para lo que sea. Sea para pelearme con el vecino, ¿verdad? Porque Israel peleaba, ¿te acuerdas? Y el Señor le decía, tú quédate quieto, levanta la espadita, las pegas, grita y yo voy a pelear las batallas por ti. O sea, peleaban en el espíritu, en un sentido. Pero el asunto es de que la carne, como la estamos definiendo aquí, es una tendencia, hermanos, que todos traemos en el corazón de hacer las cosas independiente de Dios. Entonces, tu primer enemigo eres tú. No sé si te gusta la idea o no, pero no, me caigo bien, así que no. Yo no tengo problemas conmigo mismo. Viene alguien aquí ahorita y voy con Josué y lo ofendo, ¿ok?
Es mi carne, es mi forma de querer resolver un problema con Él sobre mis términos. Es la carne. Puedo ir y decir, voy a orar por ti porque quiero que me reconozca. Es obtener reconocimiento basado en mis méritos, no en lo que Dios ha hecho. Es la carne. ¿Ok? Déjenme ir avanzando y en un momentito llegamos a los textos bíblicos, que es en última instancia lo más importante. Dice, para poder entender mejor la naturaleza de esta lucha, es necesario que aprendamos qué dicen las Escrituras acerca de los tipos de personas que hay. Vamos a ver primero los Corintios 2:14, por favor. Y aquí vamos a aprender, de acuerdo a la Escritura, los tipos de personas que existen. Ya usted seguro ha visto esto en algún lugar o lo ha leído antes. Es muy fácil de entender. En la Biblia, hermanos, varias veces Dios, para tratar de explicarnos a nosotros los humanos cómo ve Dios las cosas, hace grupos, hace secciones. Entonces nos habla, por ejemplo, judío y gentil. Nos habla después en otro lugar de los tres pueblos, judío, gentil e iglesia de Dios, que es un grupo aparte. Varón, mujer. Y nos da secciones, grupos. Aquí en la Biblia, en este pasaje que vamos a leer, Dios, hagan de cuenta que secciona, divide, clasifica a todo el mundo en tres grupos de personas. Entonces, usted que está aquí hoy, entra en uno de esos tres. No le hace que sea varón, mujer, niño. Usted y yo entro en uno de esos tres. Vamos a ver cuáles son. Empezamos en Corintios 2. Y quiero que note cómo el apóstol Pablo está tratando de explicarle a estos hombres en Corintio que él está hablándoles el evangelio que viene directamente de Dios. No es una filosofía que él aprendió en Atenas, ¿ok? No son sabiduría humana, no es un asunto filosófico, es el evangelio que viene del cielo. Y en capítulo número 2, verso 12, voy a empezar a leer, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahí para que usted ubique, también hay un espíritu, hermano, que trabaja en las personas que son del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, creemos eso, ¿cierto? Y nuestro trabajo es rendirnos a Él. ¿Qué onda con los que no son creyentes? ¿Son ellos nomás así solitos? No, hay un espíritu que opera ahí. Y se le llama en la Biblia el espíritu del mundo. Y lo tienen. ¿Okay? Dice aparte, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un principio allí que después explicamos, el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, según la descripción del verso 14, Pablo le llama a este hombre el hombre natural, ¿no? ¿Ese cuate qué onda? ¿Es cristiano, no es cristiano, es cristino, qué es? El hombre natural. Según la descripción, ¿vale? Sí, según lo que ven en el 14, ¿qué opinan? ¿Es cristiano o no es cristiano? No lo es. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Si tú le dices, no, yo estaba allí en la reunión y caí de rodillas ante los pies del Señor, y se va a reír de ti. Si le dices, esperamos al Señor regresando por segunda vez en las nubes, ja, ja, ja. No, sí, yo creo que Noé metió a los animales, se ríe. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y dice claramente que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el primer tipo de hombre. Entonces, todos los que estamos aquí, puede ser que pertenezcamos al tipo de hombre natural. Si algunos de ustedes tenían o tienen una Biblia versión 1909, de esas que dicen id vosotros y aquel lenguaje español antiguo, esta palabra decía en esa versión el hombre animal. Así dice. No percibe las cosas que son del espíritu. Está muerto espiritualmente. Ok, ¿cuál es el segundo tipo de hombre? Vean su versículo número 15. En cambio, el espiritual, fíjense la diferencia, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es la pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el segundo tipo de hombre, Pablo lo llama espiritual. Y dice que este espiritual
comparado con el hombre natural, que no entiende nada, el espiritual juzga, no solo entiende, juzga todas las cosas. O sea, es una persona que puede llegar a discernir qué es lo que de verdad está pasando. En lugar de andar en la baba espiritual, sabe qué está pasando. No sé si me explico con lo que quiero decir. Es una persona que entiende, juzga. Puede distinguir entre la izquierda y la derecha, no está nomás así existiendo. Entonces, usted es natural, y no es, esto no quiere decir que come orgánico y ese rollo, ¿no? Es de la carne, es inconverso o es espiritual. Pero hay un tercer tipo de hombre. Observen su versículo capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude, dice Pablo a los Corintios, hablaros como a espirituales. O sea, Pablo llega a los Corintios y ¿cómo esperaba que fueran? Él esperaba que estuvieran aquí, que juzgaran todas las cosas, que tuvieran la mente de Cristo. Pero cuando llega con los Corintios, ¿qué se encuentra? ¿Qué dice el versículo 1? No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y les llama también como a niños en Cristo. Entonces, aquí está el tercer tipo de hombre que existe en este planeta. Se le llama el carnal. Y no es que sea el valedor, ¿verdad? Ahí el carnal. Pablo lo llama niño. Niño. Ahora, esto para muchos es una revelación, porque nos dicen, o eres inconverso o convertido. No hay de otra. Sí, pero el asunto es este, que no todos los convertidos son espirituales. Porque este carnal que ustedes ven allí, Pablo lo llama niño en quién. Entonces, ¿el carnal es cristiano, sí o no? Sí es cristiano. Si es cristiano, quiere decir, ¿te acuerdas de la otra subdivisión que vimos de las dos familias? La familia del diablo y la familia de Dios, ¿te acuerdas? Que llegamos a esta familia de Satanás por el nacimiento físico y llegamos a la familia de Dios por el nacimiento espiritual. ¿Hay un punto intermedio? No. Entonces, no se trata de que una persona anda cambiando de aquí para allá, ¿verdad? Pero el asunto es este. Muchas personas piensan que cuando alguien es carnal es porque no es cristiano. Entonces le quiero preguntar, ¿un niño en Cristo es salvo, sí o no? Sí es salvo. ¿Qué nos salva? Por cierto, portarnos bien, ir a la iglesia, diezmar, leer la Biblia. ¿Qué nos salva? ¿Qué nos lleva en última instancia a la presencia de Dios? ¿Estar en Cristo? ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Es solo eso, tener fe en Él? ¿No duden? Sí. Se los oigo así como que seguro. Sí, claro que es eso, dice la Escritura. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos con las personas que ya están en Cristo, pero que pues hacen un montón de barbaridades y dan problemas y andan dividiendo y andan chismeando y andan ofendiendo y ofendiéndose? ¿Qué hacemos con ellos? Cuando nosotros vemos nada más esta división aquí, decimos, es que no son cristianos. Porque pastor, no hombre, déjele digo, usted no está para saberlo ni yo para decírselo, pero miren, y nos dicen, es que ese hermano hizo aquello, entonces no debe ser cristiano. Porque un cristiano no hace eso. Pablo dice, a ver, espérense, hay una tercera categoría. Está el inconverso, ese está muerto, no entiende nada, todo lo de la Biblia es locura. Pero hay otros que son niños en Cristo. Y observen las características. Dice que son carnales. También dice el 2, capítulo 3, verso 2, os di a beber leche, dice Pablo, ¿verdad? Y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y observen la frase, andáis como hombres. Entonces, aquí está lo divertido de esto, ¿verdad? No, bueno, no es divertido, pero aquí está el problema. Ese es el problema. Este cuate que está aquí es cristiano, le pertenece a Cristo, ya es de Cristo, pero se porta como este. O sea, son carnales y andan como hombres. ¿Qué problemas dan? Por ejemplo, entre muchos, pues lea Corintios para que vean los problemas que dan, ¿verdad? Eran idólatras, peleoneros, presumidos,
ladrones, andaban entre broncas entre ellos, fornicarios, una cosa horrible. Pero, sin embargo, son personas que están en Cristo. Y a nosotros nos choca, ¿no? Decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué un cristiano no hace eso? Por supuesto que no lo debe hacer. Pero si este es carnal, está en Cristo, pero se va a portar como el hombre natural. Entonces, una persona que, fíjate bien, lo vamos a mencionar en Victoria en Cristo mucho, está en Cristo, pero anda en la carne. Este es el natural, está en la carne y anda en la carne. Fíjense lo que dije, está en la carne, porque está muerto. Está en la carne y anda en la carne. El espiritual está en el espíritu o está en Cristo y anda en el espíritu. Pero el problema del carnal es que está en Cristo, pero anda en la carne. Entonces, por eso la Biblia está llena de advertencias y de, no camines así, no es tu vida de esta manera, no es tu vida de esta forma. Ahora, ¿cómo se aplica Victoria en Cristo? Algunos de ustedes ya saben esto. ¿Se acuerdan que platicamos la semana pasada de que mi manera de vivir, ¿de dónde viene? ¿De afuera, de puras influencias o de dónde? Del corazón. Entonces, ¿qué si yo llego a creer que por cómo me porto, eso es lo que soy? Y alguien me llega a engañar de eso. Me expliqué lo que dije. ¿Qué si llega a pasar de que alguien me dice que como yo me porto de esta forma, entonces soy esto, o no soy esto? Y yo lo creo. Afecta toda mi manera de vivir. Entonces, ahí es donde Satanás se aprovecha. Y dice, ya sé dónde está el queso aquí. Si este hombre falla, no solo porque está en procesos de madurar, sino porque es humano, falible, y yo me concentro en hacerle pensar que como falla no es cristiano, y si lo cree, lo tengo. Y entonces tienes a montones de cristianos que en realidad lo que están intentando es llegar a ser cristianos, cuando ya lo son. No sé si me explico con lo que digo. Por su vida están intentando llegar a serlo, cuando ya lo son. Y como ya lo son, deberían de vivir como lo que ya son. En lugar de tratar de conformarse para llegar a ser cristianos, la idea es, ya eres, pórtate como lo que eres. Entonces, la primera lucha con la que vas a encontrar tú una lucha así fiera, ¿verdad? Es contra tu propia carne. Entonces, vamos a hacer un resumen aquí. Dice ahí en tu hoja, veamos 1 Corintios 2. Aquí Pablo menciona 3 tipos de personas que son, y ahora sí ponlos, el hombre natural. El hombre natural va en la primera línea, coma. El espiritual. ¿Y cuál fue el tercero? El carnal. Por favor, escríbalo. Y vamos a escribir, ¿quiénes son estos tipos de personas? Ya le expliqué que usted entra en uno de esos, ¿ok? No diga, no, pues yo soy carnal de lunes a viernes, hermano. Pero espiritual sábado y domingo. No. O estamos acá o estamos acá. O somos niños en Cristo o ya maduramos. Porque esto, o sea, mire, ¿quién de ustedes puede regresarse, hermano, a ser niño? Puede portarse como niño, ¿verdad? Y se pone su short de Chabelo y su pelota acá. Y puede, sí, lo hace. Pero usted es adulto. Y si usted es adulto y se porta como niño, algo anda mal en usted. Es lo mismo aquí. Si usted ya ha madurado en Cristo y de repente hace un berrinche, un desplante por ahí, ¿verdad? Pero no quise que así sea. Entonces vamos a aprender esta distinción. Vamos a definir al hombre natural. A1, usted tiene ahí, ¿verdad? El hombre natural. ¿Ya está escrito el hombre natural? Correcto. 1 Corintios 2:14 nos lo definió. Dice, es el que tiene vida en la carne. Mucha atención con esto. Tiene vida en la carne, o sea, es un ser humano vivo, biológicamente hablando, está vivo. ¿Ok? Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Básicamente esta persona está espiritualmente muerta. Espiritualmente muerta. Escríbalo por favor ahí en la línea. Ahora, si está muerto, dice ahí, separada de Dios, por estar muerto, no puede cumplir el propósito por el cual fue creado. ¿Por qué? Pues porque está muerto.
obviamente. Entonces, y es cuando la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no hace y aquello? Y Dios ha hecho y ya nos ha amado y nos dio a su Hijo. Es la gente la que rechaza. Pero el plan de Dios no se realiza en esa persona porque está muerto. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y esa persona está muerta por su pecado y en su pecado. Y Pablo describe a esa persona como alguien que está separado de Dios, ¿verdad? Dice enseguida, viviendo de manera completamente independiente de Dios, el hombre natural peca porque le es natural hacerlo. Escriba eso y es bien, bien importante. Y por favor subraye lo que dice enseguida. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Ahora, vamos a entender cuando hablamos de naturaleza, lo que somos, cuál es nuestra naturaleza. ¿Usted ha oído la historia de la rana y el escorpión? ¿Una vez? Llega un escorpión a un río y quiere atravesar al otro lado y encuentra una rana, un sapito ahí que va muy contento nadando y dice, oye, ven, ven, y el sapo llega al otro lado. Me dice, ¿sabes qué? Tú me vas a tener que pasar allá. Dice, no, estás loco, si yo te paso, tú te subes arriba y me vas a picar. Dice, no te voy a picar. Oye, no, pero es que es muy peligroso si tú te subes. No, déjame subirme ahí en tu lomo y tú nadas al otro lado, no más quiero pasar, no te voy a hacer nada. Dice, no, ¿cómo crees? No, me vas a picar. No, oye, ¿cómo te voy a picar? Mira, porque si te pico y tú te ahogas, yo me ahogo. Entonces le dice la rana, pues, bueno, pues, por un lado se sube el escorpión y ahí va nadando la ranita, el sapito, ¿verdad?, por el río, y ¡paz!, lo pica el escorpión. Y el sapo voltea, ¿por qué haces eso? Es que es mi naturaleza. Es lo que dice el escorpión. Es mi naturaleza. No importa que yo muera, es mi naturaleza. Porque lo pica y se ahogan los dos, ¿no? Así que termina la fábula, ¿verdad? No hay chiste ni cuento escondido. Es simplemente se mueren los dos. Pero la clave es mi naturaleza. No lo puede evitar. Es su naturaleza. Entonces, un hombre inconverso que peca, ¿qué está haciendo? Pues está manifestando su naturaleza. Si tú tienes una esposa inconversa, o esposo inconverso, o papá inconverso, ¿cómo esperas que tenga una conducta cristiana si es inconverso? Papá, tú no oras antes de comer. ¿Cómo quieres que ore? No, es que tú no confías en el Señor. ¿En cuál Señor si no cree en Él o no lo conoce? Es que tú gritas. Pues sí, es su naturaleza. Es que mientes y me hieres y todo el pecado en su vida. Pues sí, no conoce a Cristo. Su naturaleza, fíjate la frase naturaleza, la palabra, su esencia es de pecar, porque está muerto y está separado de Dios. Por eso lo explicamos ahí, le es natural hacerlo, esa es su naturaleza. Dice enseguida, es básicamente el hombre inconverso, alguien que pertenece a la familia del diablo. Efesios 2, del 1 al 3, nos da una descripción espiritual muy precisa de la condición de esta persona. ¿Te acuerdas cuando leímos esta? Revísalo. Efesios 2, si tú tienes un primo que no es cristiano, o tienes un patrón que es muy lindo, pero no es cristiano, esta es su condición. Capítulo 2 de Efesios dice, y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el que no es cristiano está muerto en sus delitos y pecados, y así estaba yo, y allá en esa condición Dios me dio vida. Versículo 2, en los cuales, los delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, lo que te explicaba hace rato, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero es que es muy lindo mi primo si lo conociera. No, la Biblia dice que es un hijo de ira. No, pero es que ya no le falta ser cristiano. Si no es creyente esa persona, puede tener buenas cosas, pero está muerto en sus delitos y pecados. Está alejado de Dios, ¿ok? No importa lo bueno o malo que sea. Dice allí, esta persona puede pensar que es libre de decidir cómo comportarse,
pero como vive en la carne, no puede evitar caminar según la carne, y sus decisiones reflejan diariamente las obras de la carne. Ok, si alguien está en la carne y luego anda en la carne, ¿qué se produce? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Y esto nos va a llevar a una explicación que le voy a dar acá, y a ver si ayuda un poquito. Voy a poner aquí vivir en, y acá voy a poner andar según. Y entonces vemos Gálatas 5. ¿Qué pasa cuando una persona vive en la carne y anda según la carne? Gálatas 5 es el texto. 5:19, sí. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí va la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, todas esas las conocemos, bueno, sabemos qué son, y son evidentes que es un asunto carnal. Pero ya vio la primera del versículo 20, idolatría. Dice la Biblia que es una obra de la carne. Y aunque sí hay demonios trabajando, si yo me pongo a reprender los demonios de idolatría, fíjate, todos los demonios de idolatría, especialmente estas colonias con la muerte que traen ahí su calaca, y hace 5 días que estaban todos paseando a su Judas y demás, reprendemos todos los demonios de idolatría. Pero la gente vive en la carne y anda según la carne. ¿Qué va a pasar el otro día? Van a volver a la idolatría, porque no es un asunto solo de espíritus, es un asunto de la carne. Entonces tú puedes sacar todos los demonios de idolatría que quieras y orar ahí afuera de ese altar a la muerte, ¿no? Y reprender, pero si la gente está aquí, va a regresar eso, aunque no haya demonios, van a regresar, porque es una obra de la carne. También está incluida allí hechicerías. ¿Hay trabajo de demonios detrás de la hechicería, hermanos? Por supuesto que sí, están ahí los demonios. Sí, la gente piensa que es el tío rico que se fue y le hablan para que les diga dónde está el tesoro y esas cosas. Son demonios, pero en el fondo es una obra de la carne. ¿Qué más? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como Pablo así como que se cansa, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo contrasta con el fruto del Espíritu. Entonces, ponga atención aquí, vivir en y andar según. Entonces, si quisiéramos hacer una tabla aquí, podríamos hacerlo de esta forma, mira. ¿Qué le parece si ponemos aquí a los 3 tipos de hombres? Vamos a hacerlo de esta forma, a ver qué tal. Aquí está el hombre natural, aquí está el hombre espiritual, y aquí está el hombre carnal. ¿Sí? Entonces, el natural, ¿en dónde vive? ¿En la carne o en el espíritu? ¿En dónde anda? En la carne. Ese es su estado, su naturaleza. ¿Y anda según qué? La carne también. ¿Está claro esto? Es su vida. ¿Okay? Pero aquí la clave es su naturaleza. Es esto. Porque esto debería brotar de lo que somos. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Él es carnal. Es naturaleza carnal. Se va a portar según la carne. Y usted va a entender la contradicción de este cuate. Es espiritual y anda según la carne. ¿Cómo es posible? No debería ser así. Por eso el shock de Pablo, ¿no? Vamos a comparar el segundo hombre, el espiritual. El hombre espiritual aparece en 1 Corintios 2:15, que lo leímos. Nos dice que es el que juzga todas las cosas, no es juzgado de nadie. En el 3:1 dice que come vianda, ¿verdad? Come cosas maduras. Entonces dice la hoja, es el que tiene vida en el espíritu, y aquí está la clave, anda según el espíritu. Entonces, el espiritual, ¿en base a qué vive?
Al Espíritu. ¿Y en base a qué anda? Al Espíritu. Es decir, su vida viene del Espíritu Santo. Pero cada día que se levanta, toma la decisión de que sea el Espíritu Santo el que domina su vida. Ese es el hombre espiritual. No es ni siquiera el perfecto, es el perfectible, no es perfecto, pero tiene vida por el Espíritu Santo y toma la decisión cada día que se levanta de andar en el Espíritu Santo. Este tiene vida por la fuerza de la carne, porque su papá le dio vida y anda su corazón latiendo, y eso es lo que le da la vida. Y cada que se levanta, ¿qué dice Pablo en Efesios? Hace los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Ok? Vean la explicación que viene abajo. Pablo reconoce que este es otro tipo de persona muy diferente al hombre natural. Este ha sufrido una transformación sorprendente. Por favor, escriba la palabra transformación en su línea. Y continúo. Para comenzar en la conversión, su espíritu, que antes estaba separado de Dios, ahora se ha unido al Espíritu de Dios por el perdón de sus pecados y su entrada a la familia de Dios. La característica más importante es que ahora, atención, esta persona es libre para decir no o decidir no caminar según la carne, sino según el Espíritu. ¿Capta esa idea, hermano? Vamos a suponer que aquí está Pedro, ¿no? Un hombre que se llama Pedro, inconverso. Y se levanta en la mañana con la fuerza de la carne, porque tiene vida en la carne, está en la carne. Y ese día dice, hoy voy a cambiar, y pone su Lupita D'Alessio, ahora sí puede, y pone sus cassettes de motivación, y prende la televisión y hace ejercicio. ¿Qué fuerza? ¿En dónde quiere andar? En su cabeza. Pues quiere hacer las cosas distintas, obviamente, y quizás está intentando andar en el Espíritu, pero todo lo que produce la carne es más carne. No tiene fuerza en Dios para hacer su vida diferente. Cuando él quiere hacer cambios, en realidad no tiene opción porque su naturaleza es carnal. Si él quisiera decir no al pecado, tendría que ser en base a su fuerza de voluntad. Y usted ahí encuentra la clave de la diferencia entre una conversión a Cristo y Alcohólicos Anónimos. Con profundo respeto a Alcohólicos Anónimos y el trabajo que se hace ahí. Pero en última instancia, lo que enseñan de Dios es la fuerza de voluntad del individuo que se aguanta un día a la vez. Solo 24 horas. Aguanta. Aunque quieras y aunque estés ahí, aguanta. ¿Qué pasaría si hiciéramos una asociación que se llame Groseros Anónimos? Solo 24 horas, no voy a decir groserías. ¿Tú pones una cinta? ¿Eso trae solución? No, porque es la carne. La diferencia con el que se convierte a Cristo, hermano, es que el inconverso, si está aquí, se levanta, ¿verdad? Solo hay una opción, pecar. Y si existiera otra sería pecar, ¿verdad? Si es que existiera otra opción. Este es el inconverso. Cuando usted viene a Cristo, se abre una nueva opción, que es no pecar. Esta no existía cuando usted era inconverso. Cuando usted se convierte a Cristo, esto es una opción. Ya puedes decirle no al pecado. Antes no se podía. Por eso la explicación que viene ahí es que la persona ahora es libre para decidir no caminar según la carne, sino según el Espíritu. Cuando la persona toma la decisión de caminar según el Espíritu, se produce en su vida el, escribe, fruto del Espíritu. Y tienes tu Biblia abierta en Gálatas. Se produce en su vida el fruto del Espíritu. Entonces, en lugar de que en mi vida se produzca lo que leímos, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes, se puede producir otra cosa distinta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Se lo sabe de memoria? Amor. ¿Verdad? Dice ahí la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Entonces, noten el cambio que se produce en esa persona. Pero el cambio viene porque este espiritual tiene vida en el Espíritu y toma la decisión de andar. Acá lo pusimos, andar según el Espíritu. Y al decidir él andar según el Espíritu, ¿qué va a producir el Espíritu? Su fruto, exactamente. Y notó que es singular. En la carne se llama las obras.
plural. En el fruto es singular, el fruto. El fruto. Eso es lo que el Espíritu Santo produce. No es de que, ay, hoy va a ser amor. Mañana va a ser paz y no tengo amor, así que aguas, ¿verdad? Y mañana va a ser gozo y después va a ser fe. No, eso es lo que el Espíritu produce. A lo mejor chiquito, ¿verdad? Pero va a estar presente en todas sus formas. Entonces es importante que notemos los resultados que hay en la vida de esta persona, pero en base a su decisión de andar en el Espíritu. Le es posible porque es cristiano, ¿ok? Vamos a ver lo que dice ahí enseguida. La carne, estoy leyendo al final de su página 2, la carne, que es la tendencia a vivir independiente de Dios, sigue existiendo. Esa es la mala noticia, ¿no? Sigue existiendo en el hombre espiritual. La diferencia se da en que él, de manera voluntaria y responsable, crucifica diariamente su carne. Crucifica diariamente su carne con sus deseos. Crucifica diariamente su carne con sus deseos, porque su carne ya ha muerto al pecado en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta persona? Aquí está lo interesante. Vamos a seguir en este ejemplo aquí, en este individuo, que antes solo tenía la opción de pecar. Cuando se convierte a Cristo, esta opción se abre. Pero pasa algo muy interesante de entender. En esa persona siguen existiendo las dos naturalezas, la carne y el espíritu. ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo hijos de Adán, que no nos convertimos en marcianos cuando nos convertimos a Cristo, ¿verdad? No me transformo en otro ser, ¿no? Sigo siendo ser humano y viviendo en esta tierra, en este cuerpo, que es herencia de Adán. Ahora, quiero preguntarle, ¿Jesucristo ha prometido redimir hasta este cuerpo, sí o no? Completos. Todavía no, pero va a llegar, ¿verdad? Por lo pronto, entonces, la lucha es en un cristiano, aquí estoy hablando ya de una persona que se convierte. Cuando somos inconversos solo tenemos la carne. Pero cuando nacemos de nuevo, se añade otra naturaleza, como la del escorpión, que es su naturaleza. Pero se añade otra, que es la naturaleza espiritual. Esta, ¿de quién la obtuvimos? La carnal. ¿Quién nos la heredó? Adán. La espiritual, ¿quién nos la heredó? Cristo Jesús. A este se llama el primer Adán, Cristo es el segundo Adán. Pero es una naturaleza, es una, también lo podemos llamar así, una tendencia. Entonces, este hombre, cuando se convierte a Cristo, y antes solo pecaba y le preguntaban algo y decía una mentira, cuando viene a Cristo, esa nueva naturaleza que tiene, cuando dice la mentira, y se siente mal. ¿Saben de qué hablamos? Y antes, no, antes era hasta bueno para mentir. Y lloraba y todo, ¿no? Y ahora ya no puede. Dice mentiras y siente que algo le quema, ¿no? Y que lo van a, es más, lo cachan. Nunca lo habían atrapado y cuando se convierte a Cristo lo atrapan en las mentiras. Le sale mal la tranza. Era peleonero y siempre ganaba y se convierte a Cristo y le ganan. Hasta eso. Cosa tremenda. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza. Y ahora, esto es lo interesante y espero que me comprendan esto. El inconverso, si es normal, no va a querer hacer lo bueno. No quiere. Al inconverso, acuérdate cómo eras tú, nos gustaba andar en la mugre, moralmente hablando. Nos gustaba hacer eso, era nuestra naturaleza. Nada más acuérdate cómo te divertías cuando no tenías a Cristo. Y era lo divertido. ¿Qué era divertido? Pues andarte cayendo, vomitado. ¿Eso era lo divertido? Curioso. Pero es el concepto que teníamos de lo que era divertido. Ahora lo ves y dices, ay Dios, ¿qué andaba haciendo, no? Qué vergüenza. Era divertido pelearte y salirte ahí con 2 o 3 raspones.
pues te da vergüenza hacer eso o hablar de eso. ¿Por qué pasa eso en una persona? Porque entró una nueva naturaleza cuando te conviertes a Cristo. Cuando no tenías a Cristo, repito, ni lo bueno querías hacer. Ahora, cuando eres cristiano, hay algo ahí que te dice, hey, eso no se hace. Y esto tienes que hacer. Empiezas a ver si antes despreciabas al portero ahí de tu trabajo, pues ahora ya ves que es una persona. Ya quieres ayudar a la viejita a cruzar la calle, ¿no? Y toda la cosa. Cosas que antes ni se te hubieran ocurrido. Respeto, por ejemplo. Respetas a tus padres. Respetas a las mujeres, en el caso de los varones, y las mujeres respetan a los varones. Cambia. ¿Por qué? Porque entró una nueva naturaleza. Pero la antigua sigue allí, dando lata. Y quien no lo crea, pues no es cristiano, porque ahí está. Ahí está, esa antigua naturaleza se queda allí dando guerra. Entonces, ¿de qué se trata la guerra? Pues contra ti. Todavía no entramos al diablo aquí, ¿verdad? Estamos hablando de tu propia naturaleza. Entonces, una pequeña prueba. Si tú pecas, hermano, de veras, contéstate esto. Si tú pecas igual, ahorita, que eres cristiano, que cuando no lo eras, igualito, no te cala, no te duele, y sigues haciéndote mejor en el pecado, yo me atrevería a cuestionar tu salvación. Pablo mismo dice en la palabra, examínense si están en la fe. Examínense, pruébense si están en la fe. ¿O ocupan llegar hasta el día del juicio para saberlo? No, pues es un volado. Ya que llegue a ver que cae. Pobre de ti. Pablo dice en la palabra, el Señor dice, examínense si están en la fe. Pruébense. A ver, ¿están o no están? ¿Tienes manera de saberlo? Bueno, una es, si tú pecas igual, hermano, igualito, me refiero no a la acción, sino a lo que pasa en tu vida cuando pecas. No hay ni una pizca de, vamos a llamarle remordimiento, conciencia, el espíritu redarguyendo, entonces tendríamos que cuestionar tu salvación. Algo indica que estás muerto. Pero si tú pecas, hermano, y sabes que no lo tienes que hacer, y en tu corazón hay esa idea de, es que tengo que cambiar, es una indicación de que tú eres cristiano, porque eso no lo hace un inconverso. Un inconverso no tiene esta naturaleza de Dios diciéndole, cambia, sé transformado, llega a la madurez del plan de Dios para tu vida, busca lo mejor. O sea, eso no pasa en un inconverso. Y cuando llega a ver a alguien ahí, la Biblia dice que es del Padre de las luces que descienden todas las cosas buenas. Pero aún de ese deseo, eso lo va a llevar a lograrlo. El Espíritu te lleva a lograrlo. Entonces, usted lo sabe, con nuestros bebés espirituales, tenemos una lección que se llama Mi Decisión, que es la primera lección que les enseñamos en su seguimiento. ¿Se acuerdan de esa lección más o menos? Le enseñamos qué ha pasado, que tú veniste de muerte a vida, el Señor te rescató. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Número 1, la Biblia lo dice. Número 2, por cómo te sientes en relación con el pecado. Si tú echas mentiras y te sientes mal, es un buen indicador. Y lo curioso es que el enemigo viene y nos hace pensar que es un mal indicador. Nos hace pensar que si eres cristiano, todo el tiempo te tienes que sentir bien. Todo el tiempo tienes que estar feliz y contento. Nunca hay lugar para el Salmo 51. ¿Saben cuál es el Salmo 51? ¿Se lo saben? No. Veanlo. Sí se lo saben, nomás que por número no. Yo sé. Para ese tipo de cristiano que no entiende las cosas, el Salmo 51 está fuera de onda, fuera de orden, ¿no? El Salmo 51 es uno de muchos salmos que se llaman salmos de penitencia, y no me refiero a irse de rodillas o cargar a los hermanos, ¿verdad? Acá de penitencia. Son salmos de confesión. Fíjate lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, todo el salmo es un salmo de confesión del pecado. Lo escribió David después de haber asesinado a Urías y haber violado a Betsabé. David, el rey, violó a una mujer, asesinó a un hombre, y viene en arrepentimiento a Dios con su alma despedazada a confesar su pecado. ¿Es porque no es cristiano?
¿Sabes por qué está haciendo eso? Porque lo es. No, hermano, no es cristiano, porque si hubiera sido cristiano, nunca hubiera visto a esa mujer. Andaba en la carnota, eso fue lo que pasó. Pero su naturaleza, la naturaleza de Dios que tenía él, lo hace volver. ¿Cuál es la diferencia con Saúl? ¿Qué hace Saúl cuando le dice, tú pecaste? ¿Qué dice Saúl? ¿Te acuerdan? Cuando le dicen a Saúl, tú pecaste, Saúl, porque Dios te dijo que eliminaras a Amalek, a todos, hasta a las ovejas. No, pues las eliminamos y de repente sigue una vez. ¿Y eso qué es? El pueblo. Yo no fui. Él nunca reconoce. David, porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Cada que le apuntaban su pecado, sobre decía, sí, yo fui. Y ahí está el Salmo 51 y muchos otros que escribió él en confesión. Yo pequé. Eso es lo que distingue a un cristiano. Pero ¿qué tal si viene el enemigo y te dice, no, lo que distingue a un cristiano es que nunca se equivoca, nunca falla? Si fallas es que no eres cristiano. Si tú alguna vez confiesas tu pecado a Dios es que nunca lo fuiste. Y te da, y te da, y te da. Y más si te gusta hacerlo y vienes cada domingo a hacerlo. Señor, aquí estoy otra vez, ¿verdad? Y el diablo, no. Pero aquí está el asunto. Se viene a cuestionar tu naturaleza. ¿Se vean cómo está al revés esta cosa? No sé si me estoy explicando. Estoy diciendo que si tú hay en tu corazón el anhelo de confesar tu pecado, es una indicación de que sí eres cristiano, no de que no lo eres. Pero el enemigo viene y voltea las cosas. No, porque si fueras, ni necesidad tendrías de confesar tu pecado. Pues oye, ¿quién ha hecho eso? Solo Jesucristo. Entonces la cosa no es si pecas, la cosa es qué haces cuando pecas. ¿Le sigues? Oye, está rico esto, está bueno y no me cayó ningún rayo. Pues órale. Eso es indicador de otra cosa. Porque dice la Biblia, los que practican estas cosas no heredan el reino. Dice al final de tu hoja ahí, en la número 2, la diferencia que tiene, página 3, con el hombre natural es que ha nacido de nuevo. En la página 3, por favor, escríbalo. Y ahí creo que hay un error en su hoja, no sé si me dejen verla. Es que ha nacido de nuevo. Sí, ahí hay que hacer una corrección en ese primer renglón. Y van a escribir ahí arribita, después de ha nacido de nuevo, escriben, y la diferencia, y luego ya, ahora sí lo ligan con el hombre carnal, es que anda según el Espíritu de Dios, no según la carne. Sí, me faltó un pedacito ahí. Ok, hasta aquí está claro estos dos hombres. El hombre natural y el hombre espiritual, hermanos. ¿Está claro? Sí. Este vive en la carne y anda según la carne. Este vive en el espíritu y anda según el espíritu. ¿Sí está claro? Toman su fuerza de... Ok, vamos a ver el tercer tipo de hombre. A3. ¿Hay preguntas? ¿Algún comentario? Muy bien, A3 dice... el hombre carnal, ya lo vimos en 1 Corintios 3, y dice, es el que tiene vida en el espíritu. Pero ahí está su problema, anda según la carne. Entonces aquí lo vamos a poner de esta forma. Este carnal aquí tiene vida en el espíritu, pero anda según la carne. Entonces ya ve ahí la secuencia, ¿no? Observe el cuadro, por favor, la tablita que tenemos ahí, para ver si ayuda un poquito. Vida en el espíritu, estos dos. Pero este anda en el espíritu mientras que este anda en la carne. Pero estos dos, espiritual y carnal, son cristianos, ¿sí? Ya nacieron de nuevo. Pero el problema de este hombre es que anda en la carne, anda según la carne. Es decir, que es una persona que ya ha nacido de nuevo. Escriban, por favor. Es una persona que ya ha nacido de nuevo. Y fíjate lo que vamos a decir aquí. Su espíritu está tan unido a Dios como se puede estar.
está vivo espiritualmente, es salvo. Sus pecados han sido perdonados. Ha entrado a la familia de Dios. Tiene también la característica del hombre espiritual de ser libre para decidir no caminar según la carne. La única diferencia y la más importante es que continúa involucrándose en la actividad pecaminosa al, escriban, decidir voluntariamente, caminar según la carne. Decidir voluntariamente caminar según la carne, eso es lo que va a escribir. ¿Qué pasa con este hombre? Explicamos allí. No crucifica la carne con sus pasiones y deseos, sino que se rinde a ella. Se rinde a ella. Entonces, imagínate qué triste la situación para este hombre. Porque cuando ya tiene el Espíritu, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. No está en ignorancia como esto, que tampoco están en ignorancia, ¿no? Pero son inconversos. Este es el que está peor de todos, porque tiene la posibilidad de vivir bien como Dios le agrada, pero anda según la carne. Este es el hombre de Romanos 7 que dice: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es el carnal, hermano. No voy a poner como meta, yo quiero ser como el hombre de Romanos 7. Aguas. Sí, hay que pasar por ahí, pero no se quede ahí. Hay que pasar al capítulo 8, que es el capítulo de la victoria en el Espíritu. Pero ese es exactamente el tipo de hombre. Veo una ley, ¿te acuerdas que dice Pablo? Veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esta es la ley de sus miembros. Esta es la ley de su mente. Esto es lo que tienes que hacer y vivir así. Y sus miembros lo jalan a este lado y están en esa guerra y en esa lucha. O sea, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y claro, da la respuesta después, que es Jesucristo. Entonces fíjense cómo resumimos la situación de este hombre. Dice: es un creyente vivo en Cristo, un hijo de Dios que vive según la carne. Eso es lo triste. Lamentablemente es una persona en la que se producen frecuentemente las obras de la carne y de vez en cuando se refleja en su vida el fruto del Espíritu. Estos son los pobres hermanitos que el domingo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y el lunes, celos, ira, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Y el martes, amor, gozo, paz, y el miércoles, celos, pleitos, ira y orgías y todo ese tipo de cosas. Y entonces se saca de onda la gente. ¿Qué onda con este cuarto? No, que es cristiano, y es un problema, hermano, porque estas personas manchan el testimonio del cristianismo, de la iglesia, de otros cristianos, de su pastor, de su célula, de su familia, porque andan en la carne y eso es lo que la gente ve. Ya sabes, el mundo, si alguien crece en amor, en gozo, no creen. Pero si alguien dice que es cristiano y se equivoca una vez, crucifican y lo apedrean y lo resucitan y lo vuelven a crucificar. ¿Verdad? Porque es como el mundo ve las cosas. Pero mira qué triste, pues. Esta es la condición del hombre carnal. Yo quiero que la piense así. Un hombre que tiene el poder de vivir en el Espíritu y decide voluntariamente rendirse a la carne. No es una enfermedad, hermano. Es una decisión. Por eso la Biblia dice: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. ¿Tienen vida por el Espíritu? Pues anden por el Espíritu también. No solo tengan la vida por Él. Caminen según el Espíritu. No anden según la carne. Esa es la orden de Pablo. ¿Pablo le está diciendo eso a los inconversos? No, porque ellos están muertos. Se lo dice a los cristianos que tienen la vida en el Espíritu, pero se portan como estos. Entonces aquí está lo difícil. Entre este natural y el carnal, físicamente, en lo práctico, no hay diferencia. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por afuera. Tú los ves sentados el uno al lado del otro, y por afuera, este y este se ven iguales. Este no le importa pecar y se mete más al pecado. Este tiene un freno que es el Espíritu.
que está redarguyendo y convenciendo de pecado. Tiene un padre que le ama y le disciplina. El natural, peca y su papá le da premios a Al carnal, peca y su papá lo disciplina y le da duro, ¿verdad? Porque lo ama. ¿Qué diferencia? Sufre consecuencias del pecado inmediatas, a veces son a mediano, a veces son a largo, siempre vienen, pero no las ve tanto. Dice la Biblia que como no se ejecuta luego sentencia sobre el pecado, el hombre se apresura a hacer el mal. Y dice, no pasa nada, nadie me hace nada, entonces vamos a seguir. No. ¿Va viendo, hermano? Hace trampa en el trabajo y saca dinero. Hace trampa y lo cachan. ¿Pero por qué? Porque tiene un papá, tiene un padre que lo disciplina, tiene un papá que lo va a cuidar, tiene un papá que está atrás de él, el Espíritu en su vida. ¿Okay? Esas son las diferencias esenciales. Observe lo que dice ahí enseguida. O sea que es alguien que tiene la naturaleza del hombre espiritual, pero que vive, se comporta y reacciona como el hombre natural. Vive, se comporta y reacciona como el hombre natural. Ahora ya seguro están pensando, sí, el hermano fulano, y le ponemos nombre de volada, ¿verdad? Es natural. Dice, si tú eres creyente, probablemente ya habrás notado esta lucha, porque la tenemos todos los días y nos podemos dar cuenta de ella cuando estamos ante la decisión de hacer las cosas como las hacíamos antes de conocer a Cristo, cuando queríamos reaccionar como lo hacíamos antes, o pensar como lo hacíamos antes. El caso es que la carne estará siempre luchando para vivir independiente de Dios y para centrarse en sí misma en lugar de buscar los propósitos de Dios. ¿Ok? Ese es tu primer enemigo, hermano. ¿Saben? ¿Cuál es la solución a esta guerra? Vamos a ver. La Biblia nos dice que esta es una guerra que sí es posible ganar. De hecho, en Cristo esta batalla ya está ganada. Dice, no, pues ¿cómo no me habían dicho? Pues aquí te estamos diciendo, ¿no? Llevo tantos años así sufriendo. Bueno, la solución bíblica la encontramos en Gálatas 5, 16 y 25. Escriba por favor, abrevie Gálatas, se abrevia GA, o sea, GA. 5, 16 y también el verso 25, hermano. Vamos a checarlos, a ver qué dice ahí. Lo teníamos hace un momentito ahí. Ajá. Y a ver quién no ha visto la realidad, por ejemplo el verso 17. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es una decisión. Andad en el Espíritu. Es una orden lo que viene allí. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces te levantas toda la mañana y vas a tener una opción de andar según lo que te dicta el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, o lo que la carne desea hacer. Pero te toca a ti tomar la decisión a quién te vas a rendir. Por eso la clave es andar según. Ya eres cristiano, anda según el Espíritu que ya tienes, no según la carne. Si tú no eres cristiano, pues a ver cómo le haces, no vas a poder, ¿no? Pero si ya eres cristiano, Pablo dice andar en el Espíritu, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. A veces tú vas a querer hacer una cosa y vas a tener el Espíritu que va a decir no, y a veces el Espíritu va a estar fuerte en tu vida porque te has rendido y vas a ir por allá y la carne va a decir no. Y entonces estás ahí, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? ¿Le sueno o lo perdono? Ahí están tus dos opciones. Te dijeron algo o dijeron un chisme sobre ti. ¿Cómo vas a reaccionar? La opción de la carne, la opción del Espíritu. Siempre van a estar presentes los dos. Cuando no eras cristiano era solo le sueno, ¿no? O no le sueno porque no le puedo pegar porque está grandote, pero me lleno de odio y de rencor. Cuando tú tienes a Cristo ya existe otra opción. Un buen amigo
mío, pastor, decía que todos nosotros tenemos dos cubetas. Todos nosotros tenemos dos cubetas. Una hay agua y otra hay gasolina. Y entonces viene alguien aquí y te dice una cosa y pum, hay una chispa. Tú decides echarle agua, calma el asunto, echarle gasolina y que prende el asunto. Hay un chisme entre dos amigos, puedes llegar y echarle gasolina a la gasolina. Aquí decimos echarle leña, ¿no? Y ya empiezas a prender o echarle agua y calmarlas. Esas son las opciones. Entonces, según Gálatas, una persona puede tener victoria en esta guerra. Dice, debemos entender que como somos hijos de Dios, ya no estamos en la carne. Entonces, ¿en dónde estamos? En Cristo. Estoy leyendo la hoja. ¿Qué? Ya no estamos en la carne. Perdón, es que algunos estaban. Qué versículo tan lindo, hermano. No, perdón, discúlpenme que no les dije. En la hoja dice, debemos entender que como somos hijos de Dios, ya no estamos en la carne, sino en Cristo. Eso es una realidad, ¿ok? Así que tenemos toda autoridad sobre la carne y el pecado. Debemos empezar por querer la verdad bíblica de que, y hay tres cosas. Primero, es mi responsabilidad crucificar la carne de manera diaria. Por entender que si estoy en Cristo ya he muerto al pecado. Ok, usted tiene ahí Gálatas 2, 20 y 24. Ya que estamos en Gálatas, en el libro, vamos al capítulo 2. Gálatas 2. Hermano, ¿qué dijo de manera que? La carne de manera Diaria. Sí, gracias. Diaria. Por entender que si estoy en Cristo ya he muerto al pecado. Note lo que dice Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ojo, la frase la carne es el cuerpo, ahí es el cuerpo. Lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo se entiende a sí mismo crucificado con Cristo, está muerto. ¿Ok? Así, mira hermano, esta es la idea. Así como el inconverso ni siquiera es una opción no pecar, en el cristiano debe empezar a desaparecer la opción de pecar, porque estamos muertos. No es una opción. Y vamos a ir aprendiendo, es un asunto de una guerra acá, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, le voy a explicar. Pero para darle un ejemplo, hay cosas, quiero que piense, que está usted en una situación en la que lo hacen enojar, pero horrible, horrible, así que se está poniendo hasta verde. Y se le rompe el pantalón y se está convirtiendo ahí. Enojadísimo. Yo estoy seguro que en este momento, así, a pesar de lo más enojado que esté, hay cosas que usted nunca haría. ¿Cierto? Y hay cosas que usted en este momento me podría decir, yo creo que si de veras me hace enojar mucho, 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 sí haría esto. ¿Sí? Más o menos se ubica en ese ejemplo. ¿Entiende la diferencia? Algunos de ustedes dirían, no, si de veras me hacen enojar así mucho, mucho, le echo tierra. Así un puño de tierra y se la echo. Pero otros aquí mismo dirían, no, lo mato. Sí, me estoy explicando las diferencias. Ok. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto? Que tú ya en tu cabeza tienes idea ya de lo que es una opción y lo que no es una opción. Lo que nunca considerarías hacer no es opción. Por ejemplo, no importa que hagan mis hijos, así hermano, quemen la casa. Yo nunca les haría daño a mis hijos, no es una opción. Ya no está aquí. Si yo no fuera cristiano, eso sería una opción. Aquí en mi cabeza. No sé si me explico. Sería una opción. La diferencia sería con el cuchillo o con la pistola. Y mi dilema sería, los voy a matar, nomás quiero saber con cuál. O los cuelgo de un pie o los frío, ¿verdad? O a ver qué hago. Porque ya es una idea en mi cabeza hacerlo. Cuando decimos que estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, esas opciones desaparecen. No es una opción. Aquí hay varones casados. Hermano, si tú eres un varón casado y se presenta una mujer
ofreciendo su cuerpo. No es una opción. No es asunto de será aquí o acá. O será hoy o mañana. No, no es una opción. Pero si tú no estuvieras en Cristo, sería una opción. Ya tú estarías, no siquiera, no nada más una opción, hasta lo estarías buscando. ¿Me explico, hermanos? Robar dinero, para algunos de ustedes todavía es una opción. No, claro, si estoy de veras con mucha hambre, me robo. Debe desaparecer. Eso es a lo que me refiero. Estar crucificado juntamente con Cristo es que esto ya no es una opción. Entonces, ¿qué es el carnal? Ahí tú vas viendo. ¿Qué es el carnal? ¿Qué es la persona que está en esta lucha aquí? Es el cristiano que tiene bien el espíritu, pero que todas sus opciones las encuentra en el mundo. No, pues yo seré cristiano, pero si alguien me hace acá y que allá, yo hago. Sus opciones todavía están encontradas en el mundo, cuando deberían encontrarlas solo en la palabra. ¿Sí tiene sentido? ¿Qué digo? ¿Está entendible? Bueno, si no, no tienen opción de todas maneras. Están aquí. Gálatas 2:24. ¿Qué dice? Bueno, de hecho la cita está mal, ¿verdad? Porque no hay 24. Si es cierto, debe ser... Sí, debe ser así, es correcto. Es 20:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, aunque no veo una relación directa allí, pero el 24 no, quizás haya que borrarlo. Vamos al de Romanos. Ese sí es muy muy importante porque todo el texto tiene relevancia. Si usted ha estado estudiando su discipulado bíblico, ya memorizó Romanos 6 del 1 al 6. Ya lo tiene bien memorizado, yo sé. Debe. Muy bien. Déjenme pensar cómo empezamos a leer este pasaje aquí. Quizás con un ejemplo que pueda ayudar. ¿Qué si tú te enteras, ahorita, llega un juez y dice, señor, ¿sabe qué? Mire, me encontré un acta de nacimiento del registro civil que dice que sus padres no son quien usted cree que son sus padres. Usted no se apellida Rodríguez Ramírez, se apellida Slim. Slim Azcárraga se apellida así. Calderón, aunque sea. Obrador López. Depende de su preferencia, pues, ¿no? O que le digan, no, usted se apellida, o es hijo de un señor que se apellida Arismendi, que mochaba orejas, ¿no? Que dijeran eso. O es hijo usted del Chapo Guzmán, o es hijo de alguien, no sé, feo, un delincuente. ¿Qué cambiaría en ti saber eso? Y saber que en lugar de estar viviendo donde vives, tienes un padre que es rico y que te anda buscando. Sabe que tiene un hijo perdido, ¿verdad? Y te anda buscando. Y resulta que eres tú. ¿Cómo cambiaría en ti eso? Evidentemente cambiaría todo, porque sabrías quién eres de verdad. Todo el tiempo te habían dicho que pues eres un burro, ¿verdad? Y un tonto, y te daban zapes y vivías allá en la esquina y dormías en un costal, ¿no? Allá en la esquina. Y llega alguien y te dice, no, es que tú eres hijo de este rey que vive en aquel reino. Eres tú este príncipe que vive. O sea, ¿cómo cambiaría saber quién eres de verdad? Cambiaría todo. Romanos 6 tiene la intención de hacernos saber las cosas que ya sucedieron y que son una verdad. Y por eso van a leer en Romanos 6 que hay que saber ciertas cosas, hay que considerar otras. ¿Ok? Vamos a ver de qué está hablando Pablo en Romanos 6. Primero hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque nos acaba de platicar en el capítulo 5 que cuando hubo mucho pecado, Dios tuvo que tener más gracia para perdonar ese pecado. Y cuando el pecado creció, ¿se le acabó la gracia a Dios? No, tuvo más gracia. Entonces dicen, la consecuencia lógica acá es que si quiero más gracia, ¿qué tengo que hacer? Pecar más. Entonces Pablo por eso dice, no, espérense, no estoy diciendo eso. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué contesta?
De ninguna manera. ¿Por qué? Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, quiero que observe, su hoja lo dice allí, que ponga atención en, ¿dónde está eso? En el paréntesis dice, note el tiempo pasado. Quiero que notes el tiempo de los verbos en Romanos 6. Y dice Romanos 6 que los que hemos muerto al pecado. Esa es una acción en el futuro, en el pasado, en el presente, ¿cuándo? Pasado. Hemos muerto. Es una acción terminada allá atrás. Los que ya hemos muerto, ¿cómo vamos a seguir viviendo si ya hemos muerto? Ahora todos preguntarían, ¿pero cuándo morimos? Que yo ni me enteré. Versículo 3. Fíjate bien, hermano, si tú eres bautizado, fíjate en el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados el domingo en la iglesia, en la pila, hemos sido bautizados? No dice eso. ¿Hemos sido bautizados en qué? Ahora, ¿está hablando del bautismo en el agua? No. ¿Bautismo en qué? Ahora, ustedes son expertos en griego. ¿Qué quiere decir bautizar? Sumergir. Bautizo es sumergir, ¿verdad? Es tomar ahí líquido, y si yo meto esta pluma aquí, la estoy bautizando. Es una palabra griega que se usa para sumergir, meter debajo de, ¿ok? Y mi Biblia dice que si yo he sido bautizado en Cristo, metido en Cristo, entonces hemos sido bautizados en su muerte. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Si yo estoy en Cristo, Cristo murió, entonces yo morí con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuándo moriste al pecado? Pues cuando te pegaste a Cristo, así como Él murió en la cruz, tú moriste al pecado. Pero es una realidad. Es como si yo te dijera, oye, te vengo a avisar que estás muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, estás muerto. ¿Y que no te hayas dado cuenta? Creo que hay una película, ¿no? Eso, de un niño que veía a gente muerta. ¿Se acuerdan? Se llama El Sexto Sentido. No se la quiero arruinar, pero se trata de eso. De un hombre que no sabía que estaba muerto. Muy impresionante para mí. Sí, para mí también. Está buena la historia. Ya se la arruiné, perdón, pero no sabía que estaba muerto. Y la historia cuenta de cómo se da cuenta que no sabía. Eso es la idea del cristiano, que sigue viviendo en el pecado como si fuera inconverso y no se ha dado cuenta que estaba muerto. Pues ¿cuándo morí? Cuando te bautizamos en Cristo, porque fuiste bautizado en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí sí está la figura del bautismo, en la que estás de pie, hay una pila con agua, te sumergimos y luego te levantamos. ¿Qué representa eso? Que tú has muerto y te sepultamos. Y después el Señor te resucita. Eso es lo que quiere decir el bautismo. ¿Ok? Versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjate, ¿a fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor tenía un cuerpo, fue muerto, fue sepultado, perdón, murió, fue sepultado, y cuando se levanta, tiene un cuerpo glorificado. Espiritualmente yo muero en Cristo al pecado, soy bautizado en Cristo, y cuando me levanto tengo que resucitar una vida nueva. Pero está avisándonos, en el pecado tú ya no es una opción porque estás muerto. ¿Qué andas haciendo ahí? Tú estás muerto. Esa es la idea de Romanos 6. Yo tengo que entender que he sido muerto en Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto. Si no lo sabías, aquí lo vas a saber. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre será crucificado algún día. Obviamente que no dice eso. ¿Qué dice? Fue crucificado. Ya. Entonces, ¿qué andas haciendo allá abajo de la cruz, ahí, verdad, corriendo en el pecado? Cuando ya fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La idea es, este cuerpo servía al pecado. ¿Cómo lo dominamos? ¿Cómo vencemos la carne? La noticia de la Biblia es que la carne no se vence, se mata. No, hermano, pero si le damos unas buenas y la tontamos tantito, no. Y ojo, hermanos, detrás de esta idea, ¿saben qué está? El ayuno mal hecho
es la idea de castigar tu cuerpo. No le voy a dar de comer, órale. ¿Para qué? Para debilitar la carne. Y entonces esta idea es muy extraña, porque entonces diríamos que un gordito es más carnal que un flaquito. Y entonces benditos los flaquitos, son santos. Y pobres de los hermanos que tienen mucha carne, ¿no? Es ridículo. Santa. Es ridículo. Y entonces estas ideas extrañas vienen incluso desde los católicos romanos. ¿Se acuerdan de estos monjes que se daban latigazos para castigar la carne? Se flagelaban con instrumentos en la cabeza. Las monjas traían su hábito y debajo de ese hábito traían un casco con picos que les hacía sangrar. ¿De dónde viene todo eso? De que esta es la carne y esta es la que hay que debilitar y hay que maltratar. De ahí viene no es bíblica. La idea es que este mismo cuerpo es crucificado en Cristo y este mismo cuerpo es resucitado para una nueva vida. Entonces, en lugar de lastimado, Dios te quiere bien, pero para servirlo a Él, no con las manos cortadas, ¿no? Es que estas manos pecaban, córtenmela. No, úsala para el Señor. Esa es la idea. Versículo 7, nótelo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si has muerto, ya estuvo con el pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo. ¿Te fijas que es la segunda vez que aparece la palabra sabiendo? La tienes en el verso 6 y aparece de nuevo en el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y esto qué quiere decir? Pablo lo aplica a nosotros. Verso 11, es uno de los más importantes del capítulo 6. Así también vosotros, ¿ya vio la frase? La palabra, consideraos muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. No es opción. Si yo les dijera, hermanos, vamos a hacer aquí un equipo de fútbol, háganme una lista, ¿pondrían gente muerta? No lo consideras porque está muerto. Así de sencillo. Ah, pues para pecar, ¿contamos con Alejandro? La idea es, no, está muerto. Ahora, si tú te resucitas y sales, aquí estoy bien puesto, ¿verdad? Y te levantas las mangas y vámonos al pecado. Esa es la contradicción del cristiano. Bueno, del carnal. Consideraos muertos al pecado. Cuéntense muertos al pecado, es la idea de Pablo en el verso 11. Pero vivos, ¿qué dice el 11? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué significa esta teología acá profunda en lo práctico? Verso 12. En lo práctico, ¿qué significa? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está el asunto. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay una enseñanza en la Escritura que se repite por todos lados. El cuerpo que tenemos, hermano, es neutral. Hay muerte en este cuerpo, pero no es que esta mano sola te jala, ¿verdad? Agarrar lo que no es tuyo. No es la mano. ¿Qué es? El corazón es lo que está mal. El cuerpo es neutro. Tú lo puedes usar y dirigir para hacer lo bueno y servir al Señor, o lo puedes usar y dirigir para hacer lo malo o blasfemar el nombre del Señor. El mismo cuerpo. Porque es lo de adentro lo que le da la cualidad al cuerpo. El dinero. En sí mismo el dinero es malo, el papel. No, si usted piensa eso, démelo, yo se lo estoy. Me deshago de su dinero. No, es el uso que le das. Un cuchillo, puedes usarlo para hacer una rica carne o para lastimar a alguien, dañar a otra persona. Es neutral, es neutro. Pero el uso que le doy determina su cualidad. Es lo mismo con el cuerpo. Por eso dice Pablo, sus miembros, preséntenlos a Dios. No se los presenten al pecado como instrumentos de iniquidad, preséntenselos a Dios. Y los miembros son los miembros, tus manos, tus sentidos, tus ojos, tu voz, tu boca, tu oído. No se los presentes al pecado. Es la idea de Pablo. ¿Por qué? Porque ya murieron.
¿verdad? Están crucificados juntamente con Cristo. Y terminamos diciendo ahí en el versículo número 14, que es hermoso, hermano, es la victoria. Fíjate nada más. El pecado, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la ley. O sea, el pecado ya no te puede obligar como lo hacía con este hombre inconverso. A ese sí lo traía pero cocido. Jesús dice, el que hace pecado esclavo es del pecado. Es esclavo del pecado. Y dice, si crees mi palabra y permanece en mí, yo te voy a hacer libre. Cuando conozcas la verdad vas a ser libre. Qué hermoso. Pero un hombre inconverso no tiene esa opción. El pecado se enseñorea de ellos. En un cristiano, la Biblia te dice que por lo que Cristo ha hecho en la cruz, el pecado ya no te puede obligar, dominar, ganar por sí mismo. Es diferente que tú te rindas a él. Es distinto. Entonces, ¿qué es un carnal, hermano? ¿Es un enfermo? No, es alguien que se rindió a eso. Y hoy en día hay un montón de actitudes de este tipo, se llaman enfermedades. Desde hace muchos años, ¿verdad? Esta discusión de que si el alcohólico es enfermo. Si es enfermo, no tiene responsabilidad. Hace rato llegó una hermanita que está enferma de gripe. Ella dijo, ay, hoy pues como que tengo ganas de enfermarme de gripe. Y se enfermó de gripe. No, le da y ya. Si el alcoholismo, la drogadicción, el rencor, la amargura, la mentira fueran enfermedades, somos inocentes. Pero sabemos que no lo somos, ¿verdad? Son decisiones que tomamos. Entonces, la primera cosa, hermano, ahí tú la tienes, es crucificar la carne de manera diaria, entender que ya está crucificada, ¿verdad? Y que Cristo ya ha muerto al pecado. Segundo, debo aprender a caminar según el Espíritu. Gálatas 5:16. Dice, checa, que es el tema de casi todo el capítulo 8 de Romanos. Te vas a llevar de tarea a leer Romanos 8, ¿ok? Ahí chécalo, ahí en el micro, cuando vayas a tu casa, piensa en Romanos 8 y vas a ver que es solo el asunto de cómo andar en el Espíritu. Básicamente, andar en el Espíritu significa, escribe por favor, someternos a su dirección cada día. Someternos a su dirección cada día. Eso es, hermano, andar en el Espíritu. Lo que le voy a decir a continuación, pues sí, lamentablemente lo tengo que estar repitiendo cada que hay oportunidad porque es está tan pronunciado y tan predicado este error que cada que tenemos oportunidad tenemos que seguir explicando. ¿A qué me refiero? Cuando decimos que una persona, andar en el Espíritu es someternos a su dirección cada día, hay quien dice, esta doctrina se enseña así, que tú puedes convertirte a Cristo en este punto y luego después cuando llega el profeta o el apóstol y ora por ti, tú recibes el Espíritu Santo acá. Lo ponen como dos cosas aparte o distintas. Dicen que tú puedes llegar a ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Y obviamente para ellos, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hablas lenguas. O te caes, ¿no? O haces una manifestación, una onda así. Bueno, lo tengo que explicar otra vez. La Biblia enseña con toda claridad varios versículos que cuando tú recibes a Cristo, en ese instante recibes el Espíritu Santo completo. Eres sellado. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Lo tenemos completo. Dios mismo habita en nosotros. ¿Por qué no vivimos bien? Porque no nos rendimos a ese Espíritu. No es porque no lo tengamos, es porque no nos rendimos a ese Espíritu. Andar en el Espíritu significa someterte a un Espíritu que ya tienes, que es el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero, repito, tengo que mencionar esto porque seguido llegan a preguntarme, hermano, fui a la reunión de mi primo y ahí me dijeron que si ya había recibido el Espíritu Santo. Y yo contesté, con un montón de nombres, la unción, el derramamiento, la llenura, el bautismo, depende de la iglesia y la época y la moda, tiene un nombre distinto. Pero siempre es esta idea de que, sí, eres algo aquí, pero te falta esto. Y entonces, sí, la obra de Cristo hizo esto, pero te falta esto. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual nos fue dado cuando recibimos a Cristo. Falta madurar, falta someternos, falta crecer, ¿ok? Pero no es que no tengamos el Espíritu Santo. Romanos 8 lo vamos a
a dejar. Tercero, debo renovar mi mente. Escribe usted, por favor. Y aquí es donde se pone bueno, hermano. Empieza lo interesante, ahí en este tercer punto. Escriba renovar mi mente. ¿Qué es renovar mi mente? Cambiar mis viejos pensamientos carnales por pensamientos de la palabra de Dios. Esa es la idea. Y usted sabe Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, dice Pablo. Es en la idea de la mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si pudiéramos resumir todo este curso, hermanos, en un versículo, es Romanos 12:2. Es la idea de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Haga de cuenta que la idea de victoria en Cristo es enseñarle a pensar bien. Porque de cómo pensamos sale la forma en que vivimos. Y claro, pensar bien es pensar bíblicamente. A eso y bueno, hay muchos otros textos ahí. Tengo que avanzar. Dice abajo, es importante que todo esto entendamos que andar en el Espíritu no es sentarse en el Espíritu. O sea, quedarse en la inactividad, esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Y tampoco significa correr en el Espíritu. O sea, querer hacer yo las cosas que Dios tiene que hacer. ¿Les claro eso? Andar en el Espíritu, ¿verdad? Decisiones mías con el poder de Dios. Su obra en mi vida con yo rindiéndome a Él. Son las dos partes. No somos títeres de Dios. Hay gente que piensa, ay, rendirse al Espíritu es Dios, ¿verdad? ¿Has visto esas personas que dicen, tómame, aquí estoy? Y están su mente en blanco, así como que en la onda acá, ¿no? En el éxtasis. Y eso es entregarse. No. De hecho, Dios te quiere a ti despiertito, con tus 5 sentidos bien alerta. No acá como emborrachado, ¿no? No. Aquí vivo, con los ojos bien abiertos, sobrios y velando, bien listos. ¿Verdad? Esa es la idea del soldado, el que él quiere. No quiere Dios pues no quiere un soldado ahí que diga, aquí está mi vida, y se suicide para Dios, ¿no? Esa no es la idea. El sacrificio vivo de Romanos es uno que dice, Señor, aquí está mi espada y aquí están todas mis fuerzas para ti. Vivo, bien despierto, ¿no? Bien entregado. Por eso esta diferencia que estamos haciendo. Entonces, fíjate bien, aquí está la conclusión. ¿Cómo puedo saber ahora mismo si ando según la carne o según el Espíritu? Ahí está el asunto. ¿Cómo puedo saber? ¿Qué dice Gálatas? ¿Cómo sé que alguien anda en la carne y que alguien anda en el Espíritu? Porque dice que anda en el Espíritu. ¿Qué produce el Espíritu? Fruto. ¿Qué produce la carne? Obras. Entonces escribe ahí por los frutos en general. Por los frutos. ¿Cómo puedo saber ahora mismo si ando según la carne o según el Espíritu? Por los frutos. Entonces fíjate, observa tu comportamiento. Si respondes a cada situación ejerciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio, eso indica que estás siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Si por el contrario, observas en tu comportamiento las obras descritas en Gálatas 5 o en Colosenses 3 y otros pasajes, pues quiere decir que aunque no estás en la carne, sí andas según la carne, obviamente por las obras. Si encuentras que andas según la carne, tienes que confesarlo a Dios, corregirlo y seguir adelante. No es, ay, entonces soy carnal, hermano, soy inconverso. No, ese es el punto de la lección aquí. Pero es que, hermano, no sabe lo que hice ayer, ni quiero saber. La cosa es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a confesar al Señor, ponerte a cuentas y seguir caminando, o vas a seguir practicando el pecado como si nada sucediera? Eso es lo que indica la diferencia. Pero esperamos pues que tú poco a poco vayas entendiendo los cambios que tienen que haber como resultado de lo que eres, no al revés, ¿no? Esa es la cosa aquí importante. Entonces, me gustaría que ustedes hicieran una evaluación. No se trata, hermano, que este hombre, el espiritual aquí,
Siempre, en todo, ¿verdad? Saca puro 10, ¿verdad? Tiene vista perfecta y es perfecto en todos los sentidos. No, es un ser humano rendido al Espíritu de Dios, eso es lo que es. Y se va a producir, aunque sea en una medida pequeña, amor, gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Si ustedes me dicen, hermano, es que yo creo que tengo el Espíritu Santo porque fui y el apóstol Víctor oró por mí, no hombre, sentí calientito, vi luces, no hombre, de veras, claro, me cobró 3,000 pesos, pero sentí aquello, mira, y ya les he dicho muchas veces, lo hemos platicado aquí, me preguntan, hermano, fui a esta reunión, es de Dios, porque allá se caen, acá hablan lenguas, estos se ríen, estos dicen que se emborrachan, aquellos ven visiones, que los jóvenes que fueron al infierno y aquellos fueron al cielo. Mira, en medio de toda esa paja, nos reducimos a lo que dice la Biblia. Si este tipo dice que tuvo un encuentro con Dios, hay una manera inequívoca de saberlo. Se produce en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, más que antes. Porque eso solo Dios lo puede producir. Nada más Dios. Todas las demás cosas, el mismo diablo las puede falsificar. Sentir calientito, oye, pues hasta con un ponche. Perdón, pero o sea, sí. Me explico. Es que vi una luz, pues yo estoy viendo aquí 6. No, hermano, es que un sueño. Aguas con los sueños. Y no me estoy burlando de esas personas, son muy sinceras. Pero el problema es que piensan que eso es solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Mira, Satanás puede falsificar esas cosas. Pero el amor, ¿tú crees que Satanás va a producir amor? ¿O gozo, o paz? No, el fruto del Espíritu es infalsificable. Solo Dios lo puede producir. Por eso sabemos que es genuino. No hay manera de equivocarse. Así que, hermanos, si usted se quiere caer y hablar 15 lenguas y ver luces, pero si usted ama más a su esposa, es más paciente con sus vecinos, tiene más gozo y fe en su vida, amén, hágalo. Párese en un pie si quiere. Si eso se produce, amén, hágalo. Pero el problema es, ¿verdad? Cuando vemos gente que va a algún lugar, habla lenguas y luego llegamos a su casa habla otras lenguas. Y no precisamente espirituales. Ese es el problema. Entonces, manifestaciones, ¿no? Y respetamos y parte del fruto del Espíritu es respetar a otros, ¿no? En lo que creen, las prácticas que tienen. Pero si nos vamos a la Escritura, el Espíritu Santo, repito, inequívocamente va a producir un carácter como el de Cristo Jesús en una persona. Y se debe notar a esa persona más paciente, con dominio propio, que es una de las cosas que siempre me ha intrigado. Hay manifestaciones donde la persona tiene todo menos control. ¿Han visto esas situaciones? Yo les platicaba alguna vez que vi cuando tuvo este movimiento de la risa santa, me enseñaron un video de una persona que botaba la risa en este mover, decían que era el Espíritu Santo, se tira al suelo y empieza a hacer como, a gatear y a hacer como perro. Y otra persona lo toma de la corbata y está risa y risa, trayéndolo como perro. En el culto, en la iglesia, ahí rodando. Otros borrachos y demás. La Biblia dice que el Espíritu produce templanza, que es dominio propio. De verdad, no estoy criticando, el Señor sabe mi corazón, no estoy criticando a nadie, amo a mis hermanos. La cosa es cuando vamos a la Escritura, después de todo eso, si le hizo como jirafa, está bien. Cuando se levanta ese hombre y va a su casa y habla con su esposa, ¿qué se produjo? Más humildad. El patrón es que la gente que tiene esas experiencias termina sobre mí sí vino y sobre ti no. A mí sí me cayó el Espíritu. Tú como eres carnal no te reíste o no hablaste esto, o no viste aquello. Yo sí. Entonces, hermanos, de veras, una de cosas, y podríamos hablar mucho tiempo. Ahora lo más nuevo, ¿no?, es polvo de oro que cae en las iglesias, diamantes que llegan a las manos de los creyentes y dicen que son bendiciones de Dios, ¿no? Y desde cosas que pudieran ser experiencias genuinas, que no digo que vienen de Dios, digo genuinas porque son genuinas, que no se explican hasta el que dice que nomás el que tiene fe lo ve.
De veras, me ha tocado oír esas historias, ¿no? No, es que como tú no tienes fe, no ves este polvo de oro. Pues sí, es como aquel emperador encuerado, ¿no? Que decía que le habían hecho un traje que solo los inteligentes veían. No, pues claro. Es un asunto para tener cuidado. Pero en la parte del espíritu, entonces, hermanos, para concluir, revísense, examínense cómo andan. Así que cuando yo le pregunte ¿cómo andas? Ya me entiende que le estoy preguntando. ¿Cómo andas? Ay, está aquí dice con la carne, hermano. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tienes que andar con el espíritu. Vamos a orar, ¿sale? Padre Santo, te damos las gracias por este tiempo que nos das para estudiar. Confesamos, mi Señor, nuestra incapacidad humana para vivir como tú quieres. Confesamos nuestra incapacidad como personas, Señor, para ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Y confiamos en la obra poderosa de tu Espíritu Santo para producir en nuestra vida la vida que tú quieres que llevemos, Señor. No podemos por nuestras fuerzas, lo reconocemos porque lo hemos intentado quizás mucho. Hemos intentado en nuestras fuerzas responder bien, en nuestras fuerzas perdonar, en nuestras fuerzas predicar, y Señor, fracasamos cada vez que intentamos hacerlo. Por ello, con gozo nos declaramos hoy derrotados en este área de la carne, Señor, entendiendo que nuestras fuerzas no son suficientes. Y es un gozo saber que nos podemos declarar victoriosos siempre que estamos pegados a ti. Si hemos muerto contigo, tenemos victoria en resurrección, Señor. Si hemos sido sepultados contigo, tenemos victoria en estar sentados contigo a la diestra del Padre. Gracias porque la vida cristiana es posible, Señor. No por nuestras fuerzas, sino por las tuyas vividas a través de nosotros. Y te damos las gracias porque sé que esto empezará a ser una realidad en mis hermanos. Oro que aquí, Señor, se tomen decisiones para que a partir de esta noche ya no andemos más según la carne, sino que tomemos la decisión de presentar nuestros miembros al Espíritu Santo para que tú los uses como instrumentos de justicia y no el pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es la parte que nos toca, y cuando yo los presento a ti, Señor, tú los usas para tu honra y tu gloria. Mi boca, mis oídos, mis ojos, mis manos son tuyos, y quiero, Padre, que los uses para tu honra y tu gloria. Lo pedimos y lo anhelamos y lo clamamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.